Hoy tenemos decisión de tipos del Banco Central Europeo. A las 2:15 decidirán cómo se van a quedar finalmente los tipos de interés y se espera un recorte de 25 puntos básicos, de 0,25%, lo cual, aunque ya está descontado, los mercados pues sí que podrían tener una reacción al alza. Como digo, está descontado, los mercados saben que se va a producir ya ese recorte, por lo tanto no creo que cause demasiada volatilidad en el largo plazo o en el medio plazo, pero en el corto plazo sí que podría darnos un pico de volatilidad y una respuesta al alza, lógicamente, de los mercados, que se suelen tomar bien estas bajadas de tipos de interés. Vamos a comenzar, antes de mirar los gráficos, repasando las noticias más importantes que hemos conocido en el día de ayer y lo que debemos, por supuesto, de vigilar en el día de hoy, y nos metemos a repasar los gráficos, que hoy viene las criptomonedas, también el mercado tradicional, pero las criptomonedas recuperándose. Lo primero, ayer conocíamos ese libro Base de la Reserva Federal, ese libro en el que se reúnen se reúnen, sí, los comentarios y las expectativas de los diferentes bancos de la Reserva Federal que hay en Estados Unidos. Y bueno, lo que se desprendía de este informe, de este libro, veis, era que, bueno, sí que habían notado un ligero crecimiento durante estos primeros meses del año, desde enero, en estos 2 años. Creo que los datos eran hasta febrero, mira, el 24 de febrero. Y lo más preocupante de este libro, veis, es que, preocupante, la incertidumbre que desprende este informe, bueno, pues es que se mencionan 49 veces, fijaros, los aranceles, y 47 veces la incertidumbre, ¿vale? Incertidumbre pues reflejada, o que se debe, mejor dicho, a que no sabemos realmente cuál va a ser esas políticas comerciales definitivas de Donald Trump. Y ya sabéis que la incertidumbre es el peor enemigo para los mercados. Así que una Reserva Federal que yo creo que intenta poner algo de tranquilidad con ese informe, pero que lo único que ha conseguido pues es dejar claro que ni ellos mismos saben realmente cuál va a ser todavía el camino a seguir con respecto a los tipos de interés, porque al final pues podemos ir hacia una política comercial muy estricta que pueda generar mucha más inflación con temas arancelarios, o podemos ir llegando a acuerdos en esos temas arancelarios que reduzcan un poco esa presión sobre los mercados. Por lo tanto, al final, incertidumbre es la palabra que destaca la Reserva Federal en ese libro, veis, y yo creo que es evidente esa situación. En la otra noticia también que conocíamos en el día de ayer, Macron dio un discurso, Macron, el presidente de Francia, dio un discurso ayer por la noche en el que, bueno, anunció básicamente, hoy además hay una reunión, ahora lo vamos a ver en Bruselas, de los altos líderes de la Unión Europea, y bueno, Macron lo que anunciaba ayer básicamente es que iba a iniciar conversaciones con los países vecinos para extender ese escudo nuclear a los diferentes países de la Unión Europea. Bueno, ya sabéis que Reino Unido y Francia son los dos únicos países de la Unión Europea que tienen ese potencial nuclear, tienen armas nucleares, y pues Francia ahora está proponiendo extender esas armas nucleares o esa protección nuclear al resto de los países. Esto viene después de que Friedrich Merz, perdón si no lo pronuncio bien, el primer ministro de Alemania, pues le pidiera a Macron precisamente esto, ¿no? Ante esa retirada, entre comillas, ese aviso, yo creo, que ha dado Donald Trump a Europa, pues de que tienen que empezar o tenemos que empezar a hacernos cargo de nuestra propia defensa. Algo que es obvio, pero que en Europa, como si fuéramos niños pequeños, hemos necesitado que nuestro padre se fuera, nos dejara solos para darnos cuenta del peligro que tenemos enfrente, ¿no? Por otro lado, también otra noticia relevante con respecto al sector cripto es que Nayib Bukele, que ha llegado a un acuerdo con el FBI, llegó el 26 de febrero, mediante el cual el FMI le va a dar una financiación a El Salvador de 1.400 millones de dólares. Bueno, pues en ese acuerdo el FMI le decía a El Salvador que no debía comprar más Bitcoin por la volatilidad que esta genera sobre el dinero que utilice el gobierno de El Salvador para comprar estos Bitcoins. Y bueno, pues Nayib Bukele, básicamente, en su línea, como ya sabemos cómo es, pues ha dicho que no va a dejar de comprar Bitcoin, y de hecho desde que se firmó ese acuerdo ha seguido comprando 12 Bitcoins. Por lo tanto, a pesar de esa posible parada que se preveía de las compras de El Salvador, que ya había cierto miedo en el mercado porque El Salvador parase de comprar Bitcoin y demás, ya se hablaba de factor bajista, bueno, pues de momento la realidad es que El Salvador sigue
comprando Bitcoin. Veremos qué hace el FMI para evitarlo, si hace algo o no. Ayer también veíamos ese aviso que mandaba Donald Trump, que os compartí por el grupo de Telegram, ese ultimátum de Donald Trump a Hamás, avisando de que si no se entrega ya inmediatamente a los rehenes, iba a terminar de mandar todo lo necesario a Israel para que acabase con Hamás, que se fueran de Gaza ahora que estaban a tiempo y que si no lo hacían y entregaban a todos los rehenes y todas las víctimas, pues bueno, básicamente palabras literales, que se desataría un infierno sobre ellos, que habría un infierno que pagar. Por lo tanto, Trump muy duro las declaraciones de ayer con Hamás. Vamos a ver cómo reacciona Hamás en el día de hoy, si entrega prisioneros, si se llega a algún tipo de acuerdo o negociación, o por lo contrario, pues cuanto más tarde Hamás en devolver a esos rehenes, más probable es que se reanuden los combates en la zona, incrementando lógicamente la tensión en una zona comercial que ya sabéis que es importantísima, como es el Medio Oriente. Y lo que comentaba antes, hoy tenemos que estar también pendientes, aparte en Europa, de esa decisión de tipos, que es el dato más importante, por supuesto, del día. Va a haber una cumbre en la Unión Europea de los líderes, bueno, que se van a reunir en Bruselas para ver si o para buscar la manera de financiar todo ese gasto en defensa que quiere o que tiene que hacer ahora la Unión Europea, y también para emitir un comunicado de apoyo a Ucrania. Y veremos a ver pues, si anuncian algún tipo de medida económica también o militar de apoyo a Ucrania después de esa retirada del apoyo estadounidense al país ucraniano. Así que atentos a esa cumbre, veremos a ver qué sale de aquí. Yo personalmente creo, la verdad, que por supuesto es necesario. Creo que es algo que se tenía que haber hecho mucho tiempo, que la Unión Europea comenzara a invertir en su propia defensa, porque igual que decía antes, no podemos estar, independientemente de que tengamos aliados, que los tenemos que tener, por supuesto, no podemos tener a Estados Unidos como un padre que nos proteja de todos los problemas, que nos saque de todos los conflictos, que mañana nos ataca alguien, venga a Estados Unidos a defendernos, porque en el momento en el que Estados Unidos, por el motivo que sea, no nos defiende, porque tiene unos intereses propios que defender, como bajo mi punto de vista es normal, o sea, no puede estar indefinidamente destinando recursos a otros países. Si necesita destinar recursos a su propio país, como es normal y como estamos viendo que está sucediendo desde que ha llegado Donald Trump a la Casa Blanca, pues la Unión Europea necesita su propio ejército, necesita pues eso, un gasto en defensa potente, tanto de una manera activa, es decir, para tener un ejército que pueda atacar, que pueda responder a una amenaza, como de una manera pasiva, teniendo sistemas de defensa, sobre todo aéreos, bajo mi punto de vista es lo más importante hoy en día, pues competentes y un sistemas de defensas aéreos competitivos y competentes que puedan defendernos de posibles ataques. No creo que sucedan, yo personalmente no creo que Rusia no tiene ese afán expansionista, ¿no? Como dicen los políticos o los medios de comunicación europeos, de que Trump quiere conquistar toda Europa. Bueno, yo personalmente creo que no, creo que lo que ha hecho Trump simplemente lo que quiere es una franja en torno a Rusia, que separe una franja, un colchón, ¿vale? De amortiguación de países neutrales, por decirlo así, entre Rusia y Europa, para evitar simplemente que la OTAN se extienda a esos países. Algo que los europeos ya habíamos pactado hace mucho tiempo, si no me equivoco, con Gorbachev en el año 90, ya se pactó que la OTAN no proliferaría más allá de esos, no llegaría hasta esos países fronterizos con Rusia. De hecho, creo que lo que se acordó es que no se iría más al este de lo que era la Alemania unificada, y por supuesto la OTAN ha incumplido eso, y ya cuando se propuso que la OTAN, que Ucrania entrara en la OTAN, pues es cuando Rusia lanzó ese ataque sobre Ucrania para evitarlo, ¿vale? Por lo tanto, yo no creo que Rusia tenga esa como digo, no vaya a atacar, no creo que vaya a atacar a más países de la OTAN, espero por supuesto no equivocarme, pero independientemente de que Rusia suponga o no una amenaza a largo plazo, creo que debemos tener un ejército propio y creo que debemos invertir en nuestra propia defensa. Por otro lado, esto va a servir para reactivar la industria europea, pero también hay que decir que esto lo que va a hacer también es empobrecer todavía más a la población, porque el problema, y es lo que no están diciendo los líderes europeos, ya estamos acostumbrados a vivir con políticos que no dicen prácticamente nada y mienten más de lo que hablan, y lo que no están diciendo es que esto se va a financiar con deuda, los países se van a endeudar todavía más de lo que están, habrá que imprimir dinero
para financiar también todo ese gasto, ¿vale? Habrá que generar, imprimir más dinero y eso, por supuesto, pues va a provocar más empobrecimiento todavía de una sociedad europea que ya está muy empobrecida. Por lo tanto, veremos también cómo acaba todo esto, porque la población, pues poco a poco se va hartando, cada vez vemos más inestabilidad. Luego hay que tener en cuenta que poner de acuerdo a todos los países de la Unión Europea cuando hay ahora mismo una segmentación enorme en la Unión Europea, o sea, hay 4 países, ya os mostré hace unos días el gráfico de la Unión, el mapa de la Unión Europea, hay 4 países, España, Alemania, Francia, Reino Unido, Italia, vaya, y poquito más. Y tienes a Austria, Finlandia, que bueno, pueden estar más o menos de acuerdo a la hora de hacer ciertas cosas. Pero luego tenemos, por ejemplo, a una Hungría con Víctor Orbán, que estoy seguro de que va a vetar todo lo que se proponga hoy, a no ser que le ofrezcan algo muy goloso, lógicamente. Yo creo que va a vetar lo que se proponga hoy. Y tenemos países, sobre todo los países del este, que veremos a ver si quieren también pasar por el aro y invertir en esa defensa y quieren aprobar estas medidas. Entonces tenemos, como digo, yo creo que teniendo la situación que tenemos en Rumanía, la situación que tenemos en Grecia donde tenemos revueltas, o sea, los países europeos dentro de cada uno tienen problemas muy graves, pues para poner de acuerdo a todos en conjunto yo creo que va a ser muy complicado. Pero bueno, veremos qué sucede hoy, tenemos que estar atentos lógicamente de eso. Los mercados europeos y las empresas armamentísticas europeas se están comportando muy bien a la luz de estas noticias, pero como digo, yo creo que un acuerdo va a ser complicado, aunque bueno, al final Ursula von der Leyen pues también demuestra, y la Unión Europea, mejor dicho, también demuestra que se acaban saliendo con la suya. Así que debemos estar muy atentos a lo que suceda también ahí en el día de hoy. Y ahora sí, vamos a repasar los gráficos. He hecho mucho hincapié en esto de Europa, pero bueno, es que me parece muy importante explicar lo que está sucediendo en Europa. Yo creo que de Estados Unidos ya estamos más que informados, pero aquí cada vez vemos cómo la política es más opaca, ¿vale? Cada vez nos cuentan menos, cada vez sale von der Leyen o sale quien salga, hace un comunicado y casi ya ni se admiten preguntas. O sea, casi los periodistas ya no pueden ni preguntar pues, por ejemplo, cómo se va a financiar esos 800.000 millones de defensa, ¿no? Entonces creo que es importante hacer hincapié en esos temas y explicar realmente lo que está sucediendo en Europa, tanto lo positivo, lo que se hace bien, como las muchas cosas que se están haciendo mal y que están llevando a la ruina, bajo mi punto de vista, tanto la Unión Europea como sobre todo y especialmente a su población, que veremos lo que aguanta la población. Y como digo, vamos a ver que me minimizo y nos ponemos ahora sí con los gráficos. Vamos a comenzar repasando la renta variable estadounidense y europea, como siempre, ¿vale? Que hoy viene, bueno, con ligeros avances. Vamos a empezar con la europea, que hoy sí que viene avanzando. Tengo los futuros aquí perdón, este es el CSI. Aquí tengo los futuros del DAX alemán, que viene subiendo hoy, fijaros, un 0,72%, marcando de nuevo máximos históricos, ahora en esos 23.337 puntos. El resto tenemos, de momento, como digo, el DAX alemán eran futuros, ¿vale? Lo demás que tengo aquí es stock, el IBEX 35, que de momento está cerrado. Ayer veíamos que abren cosa de media horita. Ayer veíamos que cerraba con esa ligera o esa leve finalmente caída, ¿vale? Bueno, miento, abría con un gap alcista muy fuerte y después, tras intentar sobreponerse y seguir subiendo, cerraba el anterior gap que tenía abierto el IBEX, fijaros, y después corregía, ¿vale? Finalmente cerró con un ascenso del 1,40, ¿vale? Tenemos, como digo, al DAX que avanza, tenemos a un índice italiano que viene también hoy, este sí que tenemos los futuros, fijaros, viene hoy avanzando tímidamente un 0,31, el CAC 40 francés que viene avanzando también hoy tímidamente un 0,30 y el inglés que bueno, finalmente ayer cerraba también en negativo un 0,04 a la baja. Veremos a ver cómo abre el mercado en el día de hoy. Con respecto a Estados Unidos, pues bueno, tenemos a un S&P que ayer rebotaba nuevamente y nos dejaba otra mecha desde esos 5.750. Fijaros cómo rozó esa zona de soporte y desde ahí rebotaba, está retesteando, ha hecho un pullback, ¿vale? A esa línea de tendencia. Ahora veremos a ver
Podría todavía remontar un poquito más hacia terminar de tocar esa línea de tendencia, de nuevo a retestear el soporte, anterior soporte, ahora resistencia de los 5.900 puntos. Vamos a ver si consigue superarlo. Si consiguiera superar y ponerse de nuevo por encima de esos 5.900, pues sí que podría tener opciones para ver de nuevo un ataque al alza, ¿vale? Del SP500. Pero si no consigue superar esos niveles y vuelve otra vez a testear la zona y le cuesta mucho testearla, pues cuidado porque ahí sí que ya podríamos ver un retroceso más amplio. Y es que fijaros cómo vemos que el SP nos dejó aquí, perdón, que me he equivocado, esto. El SP nos dejó aquí un mínimo y este mínimo ya está por debajo del anterior, ¿vale? Venimos haciendo, como podéis ver en el gráfico, mínimos cada vez más altos, bueno, aquí prácticamente iguales, pero no llegó realmente a romperlo y aquí ya nos ha hecho un mínimo más bajo. Así que cuidado porque como nos haga un máximo más bajo, sea aquí o sea aquí, que me ha entrado justo una llamada. Como comentaba, que si nos hace un mínimo relativamente aquí, nos hace un mínimo ya más bajo que el anterior y después nos hiciera un mínimo, perdón, un máximo más bajo que el anterior y después nos hiciera un mínimo más bajo que el anterior, pues como comentaba ya, el panorama se nos podría poner más feo para el SP. Avisándonos de que esa tendencia alcista, pues bueno, está acabando y podemos meternos ya en más correcciones. Con respecto al Nasdaq, más de lo mismo, se mantiene o rebotaba ayer de nuevo al alza, se mantiene de momento por debajo de esa zona de soporte ahora de los 20.700 puntos más o menos. Si consiguiera superar esos 20.700 puntos, lo siguiente ya es retestear de nuevo esas líneas de tendencia que nos perdió el 26 de febrero, ¿vale? Que nos perdió hace pues la semana pasada, ¿vale? Y lo mismo, ya fijaros cómo ha marcado un mínimo por debajo de los mínimos anteriores, ¿vale? Así que como si nos hace igual, es que estamos en la misma situación, estamos en una situación ahora mismo de impasse, de indecisión, ¿vale? En los índices podría, por supuesto, remontar e ir de nuevo a por máximos, pero si nos marca otro máximo y luego otro mínimo por debajo, pues ya ahí se pone el asunto feo. Imprescindible que el Nasdaq no nos pierda esas líneas de tendencia alcista, como podéis ver, en las que viene subiendo pues desde hace ya mucho tiempo. Por ejemplo, esta de aquí es de enero de 2024, ¿vale? Por lo tanto, súper importante que no las pierda. Con respecto al Dow Jones, seguimos igual, por debajo de los 4.300 puntos, zona ahora mismo de resistencia importante que si no consigue superar pues nos va a llevar a una caída de nuevo hacia los 41.750 puntos más o menos, ¿vale? Como zona de soporte. El Russell igual, veíamos ayer que había mantenido los 2.050 puntos, ahí sigue de momento rebotando. Si el resto de índices, como estamos viendo, continúan con ese rebote alcista, pues el Russell también podría darnos otro rebote, pero desde luego, como ya hemos visto, es el que peor situación tiene ahora mismo, también es el que más barato empieza a estar el Russell 2000 y bueno, pues el siguiente soporte por abajo ya serían estos 2.000 puntos más o menos, ¿vale? Veremos cómo se comportan los índices en el día de hoy. Con respecto a las materias primas, vemos un oro que retrocede hoy un 0,17, vamos a ver porque parece que quiere de nuevo perder esa línea de tendencia, ¿vale? De ser así, vigilaremos la media móvil de 50 periodos, que la tenemos ahora mismo en esos 2.800, ¿vale? 2.793, coincidiendo con la zona de soporte de los 2.800, por lo tanto ese podría ser un primer piso, un primer soporte para el oro, que ya parece que le está costando volver a arrancar al alza, ¿vale? También, pues bueno, porque quizás esas presiones o esa tensión con Rusia con respecto a la guerra de Ucrania, pues bueno, se parece que se va suavizando algo después de esa nueva postura o esos anuncios de Trump de que Rusia y Ucrania pues parecen dispuestas a negociar. Tenemos a una plata que fijaros cómo ha roto el soporte de los 32,29, ¿vale? Y ahora mismo corrige, quizás para apoyarse de nuevo sobre él, pero bueno, seguimos en tendencia alcista muy fuerte, como veíamos ayer que rompía esa zona de soporte, esa zona de resistencia, perdón, siguiente zona objetivo o siguiente zona de resistencia de nuevo, esa mitad del canal que rechazó en febrero. Como digo, ya lo veíamos esto ayer. Y muy importante ver lo que está sucediendo con el petróleo. Fijaros que ayer hablábamos, y lo venimos analizando, que no debía perder esa zona. Bueno, pues ayer el West Texas ya cerraba por debajo de esa zona de soporte. Vamos a ver, porque si no consigue recuperar rápidamente el nivel, nos podemos ir, el West Texas se puede ir en los próximos días a niveles de 61,50 más o menos, siguiente zona es de 57, pero bueno, primero la zona de 61,50 como zona de soporte, ¿vale? De momento, ya os digo, ayer cerró por debajo, o sea que
pues puede seguir corrigiendo. Y el Brent, que no llegó a perder, sí que es verdad que no llegó a perder, no llegó a cerrar por debajo de la zona límite de soporte que tengo marcada, que serían esos $69, 68,94, pero que también ayer corregía con fuerza. Fijaros cómo se encuentra ya en niveles pues no vistos desde diciembre de 2021. ¿Vale? O sea, hace mucho que no vemos al petróleo en estos niveles. Así que atentos, si pierde ese nivel, siguiente zona para el Brent 64,50, y si sigue manteniéndolo, pues desde aquí, o si consigue mantenerlo, mejor dicho, desde aquí podríamos ver otro rebote al alza. Fijaros cómo de esto no se habla. Desde que ha llegado Donald Trump al gobierno de la Casa Blanca, ha tumbado el precio del petróleo. Ya sabéis que ha estado ejerciendo mucha presión sobre la OPEP Plus para que abaraten esos costes del petróleo, y de momento lo está consiguiendo. Por lo tanto, esto es una buena noticia, lógicamente, para esas presiones inflacionarias. Y ahora sí vamos a revisar cómo viene el mercado cripto, que viene durante esta noche con avances considerables. El Ethereum sube un 2,33, Bitcoin viene subiendo un 1,50, ¿vale? Tenemos una capitalización que también avanza hoy un 1,14, viene positivo hoy el mercado cripto, pero vamos a ver en qué situación realmente se encuentra. Bitcoin rompía ayer, lo veníamos avisando por el canal de Telegram, la zona de los 91.000 dólares, tenía bastante liquidez aquí acumulada, consiguió finalmente tomarla. Fijaros cómo rompía la línea de resistencia, comprimía entre... por eso es tan importante, bajo mi punto de vista, un buen análisis técnico, ¿vale? Y luego tener, por supuesto, paciencia. Le daba un toque a la línea de resistencia, rechaza y luego empieza a comprimir entre la línea de tendencia y la resistencia. Cuando empieza ya a comprimir por esa zona, pues nos avisa de que, y tampoco consigue retroceder, nos avisa que es probable que lo rompa. Fijaros cómo rompe, y esa ruptura pues nos lleva hasta esa última zona de Fibonacci, un poquito más arriba, ¿vale? Casi hacia esa línea de tendencia bajista de largo plazo, ¿vale? Que es la que nos une, el máximo que nos dejó el 21 de febrero y el anterior máximo que nos dejó este domingo, tras ese FOMO de Donald Trump por ese tweet, ese publicado, ese comunicado que dio sobre la reserva estratégica cripto, ¿vale? Ahora Bitcoin, que debería de mantener este nivel de los 91.000 dólares más o menos para seguir subiendo, como mucho corregir hasta esos 89.300. Si perdiera ese nivel ya podríamos empezar a ver correcciones un poquito más severas, y entonces pues este rally alcista o esta tendencia alcista en la que llevamos desde el martes pues se nos podría invalidar, pero de momento ahí seguimos. Como digo, lo ideal es que mantenga los 91. Vamos a ver cómo se comporta también a raíz de ese bajada de tipos del BCE, que podría sentar bien al mercado. Ya sabéis que al final más liquidez siempre sienta bien a los mercados, y por lo tanto tenemos que vigilar si consigue romper. Yo personalmente sí que creo que podríamos ver otro tramo alcista en el día de hoy. Si consigue romper esa zona de los esa línea de tendencia bajista, ¿vale? Que ahora mismo pasa por los 93.200, pero que va bajando, ¿vale? Si consigue romper esa línea de tendencia, siguiente zona de resistencia fundamental, esos 95.000 dólares, 94.895, donde tenemos una resistencia muy importante y una línea de tendencia bajista, ¿vale? Que es además la línea de tendencia bajista que viene tirando al precio, viene haciendo que caiga el precio desde el máximo histórico, ¿vale? Desde ese 20 de enero. Por lo tanto, va a ser una zona esa ya complicada de romper de Bitcoin. Si consiguiera romperlo, ahí sí que podríamos ver avances más importantes en el precio de Bitcoin, pero yo creo que va a ser una zona complicada de romper. Podemos incluso, si tenemos paciencia y nos deja alguna estructura de reversión del precio, pues inclusive entrar a la baja, buscando, como digo, más caídas en el precio. Y si por el contrario, pues conseguirá romperla, podría darnos también alguna opción para entrar al alza, 98.300 como siguiente zona de resistencia, incluso 101. Como digo, yo de momento para hoy me mantengo alcista, teniendo en cuenta que esa zona de los 95.000 dólares pues puede ser una zona, como digo, de resistencia importante, ¿vale? Además es que tenemos que ver que el total market cap, que esto también lo mencionaba en el día de ayer, se viene también recuperando, ¿vale? Podría llegar a la zona de los 3,05 más o menos, y ahí veremos si consigue superarla o no. Estamos en las mismas, es una zona de resistencia importante, línea de tendencia bajista sobre la que cae desde, igual que Bitcoin, desde ese 20 de enero, y la resistencia de los 3,04, ¿vale? Por lo tanto es una zona difícil de romper en el corto plazo, o que va a necesitar volumen para romper, que hay que operarla, como estoy explicando, con mucha paciencia. ¿Que vemos que rompe la zona? Pues se podría, por supuesto, entrar al alza. ¿Que vemos que
parece que empieza a rechazar, que es lo más probable que rechace la zona, porque ya la ha rechazado 3 veces, ¿vale? Esa línea de tendencia es lo más probable que lo rechace, pues entonces podríamos entrar a la baja. Por lo tanto, paciencia y vamos a esperar qué sucede cuando el precio de Bitcoin llegue ahí. Vamos a revisar también el volumen. Bueno, pues vemos que es un volumen decreciente, por lo tanto ya no es buena señal para esta subida, ¿vale? Viene decreciendo el día de hoy, lógicamente, pues está empezando la vela, pero bueno, en el día de ayer fijaros cómo vimos un volumen decreciente con respecto a la vela anterior y también la anterior, por lo tanto, pues bueno, nos indica que la subida no está teniendo de momento demasiada fortaleza, ¿vale? Vemos, fijaros cómo claramente el volumen viene cayendo. Estamos dentro de una acumulación, ¿vale? Lo que estamos viendo es un triángulo, vamos a quitar esto, ¿vale? Estamos viendo, fijaros, un triángulo bastante claro en el que está comprimiendo el precio. A ver si consigo que se vea más o menos claro, ¿vale? Bueno, y si sé dibujar medianamente bien, tendríamos esta zona de resistencia y tendríamos esta zona de soporte del triángulo, más o menos han salido las líneas rectas, ¿vale? Y aquí está el precio acumulando. Esta zona de soporte pues casi nos coincide con esa línea de tendencia bajista que menciono. Por lo tanto, y como digo, vamos a ver finalmente por dónde resuelve esto. Si resuelve por arriba o finalmente resuelve por abajo y nos vamos a más caídas. El panorama fundamental, desde luego, está muy incierto y complicado para los mercados. Si al final la renta variable recupera un poquito en el día de hoy, como hemos visto que podría hacer, que puede hacer un ataque a esas líneas que he mencionado, en el caso del SP, por ejemplo, hacia esos 5.900, en el caso del Nasdaq también, pues bueno, podría, hacia esas líneas de tendencia, pues bueno, podría impulsar también un poquito, ayudar a las criptos, pero si no, tenemos una resistencia, como digo, muy fuerte justo encima y por supuesto, pues la presión bajista va a ser fuerte ahí y podría llevarnos obviamente a más correcciones, ¿vale? Con respecto a Ethereum, lo que vemos es que, bueno, se ha formado también un triángulo descendente muy claro, ¿vale? Desde el 23 de febrero, fijaros, juntando los máximos y los mínimos, tenemos un triángulo descendente muy claro. Esto es un patrón que suele normalmente resolver al alza el mercado, ¿vale? Pero que como acabamos de ver, pues tenemos que esperar a ver si se rompen niveles técnicos claves, ¿vale? Primero tanto en Bitcoin como lógicamente en Ethereum. Ethereum para el día de hoy, si el precio continúa subiendo, de momento no está consiguiendo terminar de romper esa zona de los 2.300, si consigue romper esos 2.300, la siguiente zona son los 2.400, que yo de momento es la que estoy buscando, lo llevo mencionando por el canal de Telegram desde el día de ayer, es la que estoy buscando de momento en el corto plazo, esos 2.400 con esa línea de tendencia bajista y a partir de ahí paciencia para ver si rompe la zona, si no rompe ese nivel y entonces ya podríamos ver un avance más importante en el precio de Ethereum hacia los 2.000, estos 2.400, ¿vale? Esos 2.540, ¿vale? Como siguiente zona de resistencia e inclusive a por esa línea de tendencia bajista, que es igual que Bitcoin, sobre la que viene cayendo o desde la que viene cayendo el precio desde esos $4.000, ¿vale? También desde ese 16 de diciembre, ¿vale? Por lo tanto, de momento paciencia. Por abajo, Ethereum, si por el contrario comenzara a corregir, tiene que mantener bien esa línea de tendencia alcista o bien como muchísimo la zona de los 2.150, si no ya nos vamos a ir de nuevo a niveles de los $2.000 y se va a volver a empezar a meter a problemas Ethereum, pero la misma operativa bajo mi punto de vista que en Bitcoin, como acabo de explicar. De momento yo voy a esperar a ver si llegamos a esos 2.400, ¿vale? Una vez ahí veremos cómo se comporta el precio, datos fundamentales, noticias que vayamos conociendo, a ver qué sucede. También habrá que revisar los mapas de liquidez y demás. Si conseguimos romper, buscar esos 2.500, incluso esa línea de tendencia, y si por el contrario empezamos a ver que el precio rechaza, pues ponernos seguramente cortos. Lo iré avisando, por supuesto, ya sabéis que yo mi previsión la voy comunicando siempre por el canal de Telegram, pues bueno, podríamos ponernos cortos sin que esto sea o nada de lo que digo sea un consejo de inversión, ¿vale? Yo doy mi opinión, podría ponerme corto, como digo, buscando de nuevo más caídas en el mercado, que de momento se mantiene. Hay que tener en cuenta que seguimos en una tendencia bajista en el corto plazo, tanto en Bitcoin, ¿vale? Máximos y mínimos decrecientes, perdón, Ethereum, máximos y mínimos decrecientes,
decrecientes, pero bueno, en Bitcoin que la situación es la misma, ¿vale? Máximos decrecientes y mínimos que también cada vez van siendo más decrecientes, aunque ahora, pues bueno, el precio, esa media móvil de 200 periodos ha sido la que ha conseguido sostener el precio. Por lo tanto, nada más en el día de hoy, vamos a estar muy pendientes. Dejadme en comentarios qué creéis que va a suceder tras esa decisión de tipos del BCE, si Bitcoin finalmente va a atacar esos 95.000 o si por el contrario vamos a volver otra vez a esos niveles de 86.000 dólares, y también qué esperáis para Ethereum en el día de hoy. Vamos a ver cuántos os acercáis al resultado final del día de hoy, al cierre del día de hoy. Podemos vernos en esos 2.400 dólares o por el contrario caer de nuevo hacia esos 2.150. Esas dos alternativas os doy para el día de hoy, así que dejadme en comentarios qué esperáis del mercado cripto hoy. Dad like al vídeo y por supuesto suscribiros si no lo estáis, y muy atentos a esa decisión de tipos. A las 2:15 la comparto por el canal. Buen día y buen trading.